Bien, lo prometido es deuda, entonces vamos con la conferencia del día de hoy. Vamos a hablar del arrebatamiento de la iglesia, conocida comúnmente como rapto, ¿ok? La palabra que se usa comúnmente es rapto, aunque no es una palabra bíblica. La palabra rapto realmente, lo que sucede con la palabra rapto es que cuando a San Jerónimo, conocido como San Jerónimo, se dio el trabajo de hacer las traducciones. Él vivió entre el año 340 y algo y 420, algo por ahí. Entonces, cuando él incluso él participó en el concilio de Constantinopla, está en formación lo que es la Iglesia Católica, y se dio el trabajo a San Jerónimo de traducir todo lo que era el griego entonces al latín, vulgata, del vulgo, en un latín fácil de entender, más o menos, ¿verdad? Y entonces, pues, ¿qué es lo que hizo? Que él en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, pues, introdujo la palabra rapto, lo que era arrebatamiento, ¿ok? Que entonces tenemos la palabra arrebatamiento, que es un latinismo realmente, y después, como creo que por ahí por el 1611, cuando se hace la traducción de la King James, obviamente se consulta la Vulgata, y la palabra rapto, que había reemplazado arrebatamiento, se introducía a la King James, y es un concepto americano. Los hispanos adoptamos este concepto y todo el mundo habla del rapto, pero la palabra bíblica es arrebatamiento. Ahora, esto es una doctrina que ha dividido mucho a la gente. Se trata de herejía a quienes sostienen y creen en el arrebatamiento, ya sea a pretribulación, mistribulación, postribulación, cualquiera sea las posturas. Ha tenido mucha crítica, pero es defendida por maestros de la palabra. Uno de ellos, por ejemplo, John MacArthur, un destacado maestro de la palabra del Señor, de postura calvinista, que aunque quizás no todo el mundo, o sea, yo no soy calvinista y discrepo en áreas sobre lo que es predestinación con respecto al hermano MacArthur, pero tengo que reconocer que el hombre es un maestro de la palabra. Tengo que reconocer que él sabe lo que dice y es un estudioso, un doctor, un hombre entendido. David Jeremiah también es muy conocido, ¿verdad? También defiende el rapto pre-tribulación. ¿Qué podemos decir de Charles Stanley? ¿Quién no conoce a Charles Stanley? Bueno, Charles Stanley cree en el arrebatamiento pre-tribulación. O sea, te he nombrado a John MacArthur, calvinista, te he nombrado al bautista Charles Stanley, te he nombrado a David Jeremiah, Paul Washer, que incomoda a muchas personas con sus comentarios, habla de gracia, pero un poquito como un poquito arrebatado y dice cosas bien claras. Bueno, pues Paul Washer cree en el arrebatamiento pre-tribulación, y son los que se autodenominan defensores de la sana doctrina. Él cree. Bueno, Jimmy Swaggart, muy conocido. Joseph Prince, es pre-tribulación. Entonces, estamos hablando de gente que entiende. Bueno, nombré los más respetados, como John MacArthur, Charles Stanley, Paul Washer, dentro de la gente que no son carismáticas, que defienden el rapto pre-tribulación. Así que dije que la palabra rapto no aparece en la Biblia. Es un latinismo. San Jerónimo lo que hizo fue simplemente, cuando hizo la Biblia en latín, tradujo el griego arrebatamiento, lo tradujo por rapto, y de ahí tenemos todo esto nosotros. Ahora, bien importante entender que la palabra que aparece en la Biblia es arrebatamiento. Quiero que busquen su Biblia. Yo algunos textos los tengo escritos, otros me voy a dar el trabajo de leerlo, pero bueno, confío que si estás viendo esta conferencia tienes tiempo para leer tu Biblia, no estás apurado, no estás apurada, estás en tu casa. Espero que no estés manejando, obviamente. Si estás manejando, pues escúchalo. Simplemente mira 1 Tesalonicenses 4, versos 16 al 17, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Quiero detenerme en algo muy importante, lo que es el arrebatamiento. La Biblia habla de arrebatamiento. Mira, de las cartas paulinas, la primera carta que escribió el apóstol Pablo, el año 51 más o menos después de Cristo, es Primera de Tesalonicenses. Es decir, después que tuvo un encuentro con el Señor, después que el Señor le reveló, le dio todas las revelaciones, lo primero que él hace es presentarnos, ¿verdad?, el arrebatamiento. O sea, el primer misterio, podemos decirlo así, que Pablo revela a la iglesia, es el arrebatamiento de la iglesia. Si pusiéramos en orden, no es Romanos. Si pusiéramos en orden el Nuevo Testamento, no es Mateo, es Santiago en el año 46, la primera carta del Nuevo Testamento. Si pusiéramos en orden las cartas de Pablo, la primera es Primera de Tesalonicenses, donde él comparte lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Hay quienes dicen, por ejemplo, no existe tal cosa como que Dios arrebate, que se lleva a personas vivas. Quiero que te pongas a pensar lo siguiente: si Dios no se lleva a personas vivas de esta tierra para arriba, ¿dónde está Elías? ¿Dónde está Enoc? ¿Qué pasó con ellos? O sea, hay gente que argumenta, no, eso es imposible que Dios lo haga. Bueno, ¿dónde está Elías? ¿Qué pasó con Enoc? Son cosas muy importantes que uno tiene que entender
y hacerse preguntas, ¿verdad? Referente a qué pasa si Dios realmente arrebata o no. Ahora mira, la palabra arrebatamiento es la palabra arpasos, ¿verdad? Arpasos, la palabra griega arpasos. Y esta palabra se encuentra varias veces en la Biblia y tiene esta connotación. Tiene la connotación de ser tomado. Por ejemplo, Hechos capítulo 8, verso 39. Acuérdate que estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia. Y quiero decirte que esta es la primera parte. O sea, estoy haciendo una introducción. Me va a tomar tiempo, quizás 3 domingos, que explicártelo más o menos. Y vamos a meternos a aguas profundas, vamos a meternos a Apocalipsis. Quizás toquemos casi todos los capítulos. Así que si te gusta escatología, pues está en el lugar preciso para estudiar la palabra del Señor. Acuérdate que estamos en generación de gracia, no más de lo mismo. Así que sigamos entonces. Estamos hablando del arrebatamiento. Esta palabra aparece en Hechos 8:39, cuando Felipe es arrebatado. Mira, dice Hechos 8:39, y cuando subieron del agua, el Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más. Así que nuevamente aquí aparece la palabra arpazo, ser tomado. Felipe fue sacado y llevado, y nunca más lo vio el eunuco. ¿Ok? Esta palabra arpasos, arrebatado, es la misma palabra, por ejemplo, que usa el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versos 2 y 4, donde dice que él fue arrebatado al cielo. Mira el verso 4, 2 Corintios, saluda Pastor Rafael. Dice 2 Corintios 12, verso 4, dice que fue arrebatado, conozco un hombre que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les ha dado al hombre expresar. Así que la palabra arpasos, si el apóstol Pablo no la usó una vez, varias veces la usó, dándole idea de que alguien es tomado y sacado. Felipe fue sacado. Donde estaba el eunuco fue arrebatado, dice la Biblia, ¿ves? Así que la mejor manera quizás no usar rapto si te incomoda, porque no es una palabra que se encuentra en la Biblia. Escucha el video un poco más atrás si está entrando recién y va a ver los orígenes de la palabra rapto. La palabra arrebatamiento, arpazo, implica ejercer fuerza de una manera súbita, repentina. Por ejemplo, Mateo 11:12 dice: y el reino de Dios sufre fuerza y solo los valientes o los violentos lo arrebatan. ¿Te imaginas? Entonces, fuerza, da la idea de ejercer fuerza de una manera súbita. No solamente eso, mira. La otra forma del uso arrebatar, arpasos, es tomar por la fuerza. Mira este texto. Juan capítulo 6, verso 15. Juan capítulo 6, verso 15 dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él, arpazo, arrebatarlo y hacerle rey, decidió retirarse. Así que Jesús se dio cuenta que lo iban a tomar por la fuerza, que ya no dependía de él. O sea, era el involuntario, que era más allá de lo que él podía sostener. Quiero hacer un paréntesis. Dentro de la postura de rapto, la más conocida es el rapto parcial, que es, por ejemplo, pórtate bien. Si no te portas bien, Dios te deja en el rapto o en el arrebatamiento. Y está la postura del rapto por gracia, que sostiene Paul Washer. Hace unos años atrás, Paul Washer dijo: no, el arrebatamiento no es por gracia, no tiene nada que ver que tú te portes bien o te portes mal. Yo pienso que todo lo que Dios da es por gracia. Y si tú estás en Cristo, tú estás capacitado para tener todo lo que Dios tiene, empezando por su misericordia, ¿ok? Así que esa palabra implica ser tomado, ser cogido por la fuerza, ser trasladado. Así que vamos a aclarar algunos conceptos del rapto. Está el rapto pretribulación, es decir, sostener que el rapto es antes de la gran tribulación futura. Está la tribulación y la gran tribulación, antes de la tribulación, digo, no gran tribulación. Esa es la postura pre, defendida por John MacArthur, Charles Stanley, Paul Washer, Joseph Prince, Jimmy Swaggart, entre otros. Está la postura mid-tribulación o pre-ira, que quiere decir, por ejemplo, que el rapto va a ser antes que Dios desate la ira. Si ordenamos Apocalipsis, vamos a decir que están los 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Antes que, entre ellos dice la postura es que después que terminen las trompetas y antes que empiecen las copas de la ira, donde se desata la ira de Dios, la próxima clase vamos a hablar de qué ira, porque es como si Dios no está enojado, de qué ira estamos hablando. Entonces ellos sostienen de que el hombre es arrebatado, o la gente va a ser arrebatada, los creyentes van a ser arrebatados en ese entonces. Vamos a ver, por ejemplo, te voy a llevar, como tienes tiempo, y yo también, Apocalipsis capítulo 13 me parece. Apocalipsis 13. Y entonces está hablando... no, eso lo voy a compartir ahora cuando compartamos la otra postura. Bueno, está la postura post-tribulación,
¿Qué quiere decir? Que después que pasa la gran tribulación de 7 años, ¿verdad? La última semana sobre el pueblo de Israel de las 70 semanas profetizadas en el libro de Daniel, pues entonces Dios hace un rapto que es un U-turn o un viraje nu. Rapta a los creyentes, se los lleva para el cielo, encuentran a Cristo y vuelven inmediatamente a reinar la tierra. Esa es otra postura. Está la postura no rapto de todo, no arrebatamiento. No existe tal cosa como arrebatamiento. Te hablé. Rapto pre-tribulación, rapto en medio de la tribulación, rapto después de la tribulación, no rapto para nada. Está la postura milianista, que va a haber un milenio donde Cristo va a reinar literalmente con la iglesia o con Israel, después lo vamos a explicar. Y está amilianista, que no existe tal cosa como el milenio, y que el milenio solamente significa, por ejemplo, que ahora la iglesia tiene que establecer el reino de Dios a través de ejercer alcaldes, presidentes y un montón de cosas más, y otros derivados del amilianismo, ¿ok? Está la postura preterista, y de que quiero detenerme porque es que esta es una introducción para que tú más o menos vayas tomando gusto de qué se trata. El preterismo, creo que un preterista, bueno, yo fui preterista parcial. Bien raro que un preterista abandone el preterismo. Solamente por gracia de Dios pude salir de preterismo. Soy autor de un libro de preterismo que se llama Escatología Vanguardista. ¿Qué es el preterismo? Preterismo viene de pretérito, pretérito de pasado. Quiere decir que el preterista sostiene y cree que las profecías, casi todas se cumplieron, o que la gran mayoría dice que todas se cumplieron, y que la venida de Cristo no era más que una venida de ajuste de cuenta en el año 70 cuando se destruyó el templo, y que después de eso ya Cristo no viene nunca más, que esa es la única venida que habla la Biblia, y tiene algunos textos para defender su postura. En el año 70 fue destruido el templo, y usan algunos textos como no pasará esta generación son 40 años, bueno, alrededor de 30 años tenía Jesús, 30 y algo, entonces 40 más 30, 70, entonces está hablando del templo y no de algo futuro. Hay cosas en la Biblia que tienen una doble implicancia o efecto. Por ejemplo, Juan dice, ya está el anticristo, sabemos que el anticristo viene y hay muchos anticristos. Bueno, esa es podemos decir que en el tiempo de Juan ya había anticristo, aunque anticristo es un espíritu que se ha repetido a través de la historia. Lo mismo pasa con las profecías bíblicas. Algunos textos tienen una doble aplicación. Otro día vamos a entrar un poquito más en eso. Dentro del preterismo está el preterista parcial. Yo fui parcial, que dice que casi todo está cumplido, excepto que falta el retorno de Jesús. Algunos llegan a creer en la resurrección de los muertos. Prácticamente defienden el retorno de Cristo. Todo lo demás Apocalipsis está todo cumplido. Ya pasó en el año 70. Casi todos los preteristas parciales comienzan con parcial y terminan en total. ¿Qué es un preterista total? Que cree que ya está todo cumplido, que Cristo ya vino, que no viene nunca más, que no hay gran tribulación en el futuro, que no hay anticristo, que no hay nada, que todo esto está cumplido. Es el preterista total. Y está el hiperpreterista, que sostiene que ya estamos en tierra nueva, porque tierra nueva no es más que una creación nueva. Usan el sentido de la lógica. Yo fui preterista, así que sé lo que digo. Entonces, tierra nueva no es más que una vida nueva, una nueva creación. Somos nuevas criaturas en Cristo, entonces por eso que esta es la tierra nueva. Y de ahí para arriba, y conozco a maestros que eran maestros de gracia y empezaron con preterismo parcial, pasaron al total, terminaron en hiperpreterismo, y hoy día ya no predican nada, sino que lo que ellos enseñan es filosofía. ¿Ves? Estamos en una filosofía, positivismo, porque ya no hay nada más que enseñar. ¿Qué te vas a enseñar si está todo cumplido? ¿Ok? Entonces, cosas para refutar la postura preterista. Creo que encontré dos son muy fuertes. Número uno, el año en que fue escrito el Apocalipsis. Entonces, ellos dicen, bueno, el Apocalipsis se cumplió. ¿Por qué se cumplió? Bueno, pues Apocalipsis capítulo 11, dice el verso 1 al 3, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran a él. Entonces ellos dicen, bueno, pues esto ocurrió antes que fuera destruido el año 70, ¿verdad? Entonces mira, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas porque me ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, 3 años y medio. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, 3 años y medio de días lunares y no solares, ¿ok? Calendario lunar y no solar. Entonces, ahí hay 3 años y medio, los 3 primeros años y medio se está profetizando eso, pero ellos dicen, bueno, pero está hablando que está el templo. Entonces, esto ya ocurrió antes del año 70. Entonces, lo primero que ellos quieren defender esto, el templo ya estaba presente, no hay templo ahora, entonces esto no puede ser algo del futuro. El único problema que tiene esta presentación es que el libro de Apocalipsis o Revelaciones fue escrito alrededor de 25 años después de la destrucción del templo. 94, 95, 96 después de Cristo. La historia, los historiadores y los padres de la iglesia nos apuntan que esto fue y ocurrió, ¿verdad?,
después. El libro de Apocalipsis nunca fue escrito antes. Entonces ellos tienen que demostrar una fecha temprana. Yo traté de demostrarla también y me metí en foros. Si tú buscas mi nombre, Andrés Neira, preterista parcial, tú vas a encontrar algunas cosas que yo escribí de preterismo. Hay algunos audios por ahí también donde yo defendía el preterismo. Entonces se encuentra con el primer problema, que para defender su postura ellos tienen que decir que el Apocalipsis fue escrito en el año 65, algunos dicen 56, cosas que no se pueden probar. Así que lo primero para decir, primer argumento, el libro de Apocalipsis fue escrito mucho después de la destrucción del templo. Número 2, la segunda cosa es que ellos, para rebatir, si ya todo se cumplió, ¿qué pasó con la resurrección de los muertos? Primera Tesalonicenses 4:16 habla de dos eventos. Primera Corintios 15, 51 y 52 y Primera Tesalonicenses 4:16 habla de dos eventos, resurrección de muertos y transformación del cuerpo. Si esto ya pasó, si Cristo ya vino, si el preterismo es verdad, ¿qué pasó con la resurrección de muertos? ¿Dónde está? Entonces ellos caen y dicen, no, pero es que estamos resucitados con Cristo. Lo otro que te van a decir, no, es que lo que pasa es que estamos siendo transformados porque la transformación es la transformación de la mente. Entonces tuercen de tal manera para poder explicar lo que no la Biblia no dice. Segundo argumento, entonces, si ya Cristo vino, ¿dónde está la resurrección de los muertos? Hay gente incluso que ha llegado a sostener que sí hubo una resurrección en los años 70, 71 y que no sé de dónde sacan eso, ¿eh? Los totales y los hiperpreteristas, yo leí en foros que sostenían eso. Y lo tercero, Mateo 24, verso 11, recuerda que estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia, primera parte, introducción. Vamos a establecer una base, ¿ok? Saludos a todos los que se están integrando. Voy a poner el video después de la conferencia para que lo puedan revisar bien y puedan saber más o menos del contexto de lo que estamos hablando. Recuerda que he dicho que grandes maestros de la palabra de Dios defienden el arrebatamiento pretribulación. John MacArthur, Charles Stanley, Paul Washer, Jimmy Swaggart, Joseph Prince, entre otros. Entonces estamos hablando del preterismo, de las posturas escatológicas. Mateo 24:11, ellos dicen que si todo está cumplido, ¿cómo es posible que Mateo 24:11 dice, será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin? Hablando un poco antes de que viniera lo que hablaba Daniel, el inicuo, ¿verdad? Antes que hablar esas cosas, antes de la manifestación del inicuo, pues entonces primero empieza a hablar de que todo esto se va a predicar a todas las naciones. Si Cristo ya vino y está todo cumplido, ¿cómo es que no se ha predicado el evangelio? No a Jerusalén, no a los judíos, a todas las naciones. Ese es el tercer punto muy importante. Ahora vamos a probar por qué si hay un arrebatamiento antes de la tribulación. Hay que entender, los 7 años están divididos en tribulación y gran tribulación. Los primeros 3 años y medio, tribulación. Los segundos etapas son de la gran tribulación, las copas de la ira. El próximo estudio vamos a entrar más profundamente al Apocalipsis. Vamos a ver de qué trata el Apocalipsis. Si te gusta el estudio va a ser tremendo. La palabra del Señor te va a edificar. Pretribulación. Jesús dijo que sería como los días de Noé. Mateo 24, versos 38 al 39. Antes, si uno será tomado y otro será dejado. Algunos sostienen eso para decir arrebatamiento parcial. Aunque Jesús dijo en Juan 14 que él iba a preparar lugar, volvería. Yo tengo un estudio sobre lo que son las moradas, pero quiero compartirle que sí Jesús dijo, yo creo con todo mi corazón, que él dijo que iba a venir y se iba a tomar a sí mismo para que donde él esté nosotros estuviésemos. Así que, si es como los días de Noé, ¿qué es lo que te está hablando? Que Noé y su familia fueron sacados antes que viniera la ira y destruyera a los hombres y la maldad que había en esa época. O sea que mira el patrón de Dios. Dios siempre rescata al justo y reserva a los otros para lo que es juicio. Yo sé que te estás preguntando en gracia, pero un juicio, lo vamos a hablar la próxima conferencia. Bueno, de hecho sacó a Israel y después trató con Egipto, ¿te acuerdas? Siempre Dios tiene esa característica de sacar lo suyo. La segunda es como será con el caso de Lot. ¿Te acuerdas? Lot. ¿Qué pasa en el caso de Lot? Génesis 18, 23. Dios decide destruir a Sodoma y Gomorra. Dios dice, haré algo oculto, le ocultaré a mi siervo Abraham lo que voy a hacer. Abraham le hace la siguiente pregunta en Génesis 18, 23. ¿Destruirá al justo con el impío? Dios nunca hace eso. Si hubieran 50 justos, ¿lo haría? No, no lo haría. Si hubieran 40, no lo haría por amor a los justos. Si hubieran 30, finalmente estaba intercediendo simplemente por Lot y Dios dejó escapar a Lot y su familia. Bueno, pues tomó control, hizo lo que hizo con la medida de tomar control sobre lo que era el Sodoma y Gomorra. O sea, hizo escapar y después tomó control. Hay quienes dicen que la doctrina del rapto es una doctrina escapista. Bueno, cierto que sí.
Jesús dijo, orad para que seáis dignos de escapar de estas cosas. Nosotros sabemos que en Cristo nosotros hemos sido dignificados y nosotros podemos escapar y estar donde el Señor está. Así que hay gente que dice, no, es que lo que pasa es que usted tiene una doctrina escapista. Jesús dijo que debía orar para poder escapar de estas cosas. Y está, ¿cierto? Tercera evidencia sobre por qué Dios, por qué Dios arrebata al creyente de los días que van a venir, de la ira. Muchos se preguntan, ¿pero cuál ira? ¿De qué está hablando con la ira? Bueno, mira, Romanos 5:9 dice, estando justificados, seremos salvos de él, seremos salvos de la ira. Entonces, ya estando justificados, seremos salvos de la ira. ¿Existe alguna ira futura? Muchas personas dicen, bueno, no, Dios ya no está enojado, no existe tal cosa como la ira. Pero la palabra ira, el apóstol Pablo la menciona 19 veces. Y me llama mucho la atención que, por ejemplo, uno de los ejemplos que Pablo da, lo pone en sentido futuro, porque muchos dicen, sí, pero está hablando de la ira del pasado, que fue clavada en la cruz. Sin embargo, muévete por favor conmigo a 1 Tesalonicenses, lo tengo anotado aquí, capítulo 1, verso 19. 1 Tesalonicenses 1, verso 19. Recuérdate, 1 Tesalonicenses dije 1, 19 o segunda. Tesalonicenses 1, 19. Oh, creo que lo anoté mal, pero dice que seremos librados de la ira venidera. Anoté mal el pasaje, se los voy a deber para la próxima vez. Quizás tenga tiempo de buscarlo en mi misma concordancia. Dame un segundo, por favor, y te lo voy a buscar para que lo puedas ver. Porque el apóstol Pablo sí habla de una ira futura. Ok. Romanos capítulo 5, verso 9. Esta palabrita ira aparece 34 veces en la Biblia, 19 veces mencionada por el apóstol Pablo. Y deja buscarte bien el texto. 1.10, 1 Tesalonicenses 1.10. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. No te pone atención que el apóstol Pablo, y eso está conectado con su venida. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, si está conectado con su venida. Recuerda que yo te dije que la primera carta que el apóstol Pablo escribió no fue Romanos. La primera carta que el apóstol Pablo escribió fue 1 Tesalonicenses, que fue después que recibió la revelación. Así que el apóstol Pablo recibe su revelación y lo primero que hace es simplemente escribir 1 Tesalonicenses. La primera revelación que el apóstol Pablo recibió fue del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, te di 3 razones por las cuales, y hay más razones por las cuales sí hay un arrebatamiento y Dios saca al justo cuando va a tratar con el impío o con cuentas que tiene que arreglar. Y algunos dicen, bueno, todo fue arreglado a la cruz, pero ahí tú tienes que entender qué es lo que es el Apocalipsis, con quién está tratando, qué es lo que es el cumplimiento de la semana 70 y por qué hay un tiempo de espera donde Dios va a tratar con Israel. Entonces, nuevamente te voy a leer 1 Tesalonicenses 1.10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Entonces hay una ira venidera. Dios siempre libra al justo de la ira venidera. Número 1, ya lo vimos en el caso, por ejemplo, de los días de Noé. Unos fueron tomados, otros dejados. Número 2, el caso de Lot. La pregunta de Abraham, ¿destruirá al justo con el impío? Dios no lo hace por amor a los justos. Número 3, bueno, Dios no nos ha puesto para alcanzar ira, sino para alcanzar misericordia. Dios nunca trata a la iglesia como trata con otras personas. Y ahí es donde la gente se mezcla y se enreda y dice, no, todo es lo mismo, estamos todos. Dios no está enojado. Obviamente que el pecado de nosotros cayó sobre Cristo. Sin embargo, hay un paréntesis donde Dios está tratando, porque hasta que se cumpla, ¿verdad?, la plenitud de los gentiles. Entonces hay un paréntesis, entonces Dios va a tratar con Israel. Israel ha sido puesto en stand-by, Dios va a tratar con ellos. Cuando la próxima semana o la próxima conferencia tú escuches con quién está tratando y qué es lo que está tratando el Apocalipsis, tú te das cuenta que tú no tienes nada que ver con el Apocalipsis, ni el anticristo tiene nada que ver contigo. Tú eres la amada del Señor, tú estás en sus brazos, tú estás seguro. No hay tal cosa como un rapto parcial. Dios no hace las cosas parciales. Todo es por gracia, no por mérito, no por obra. Él nos ama y Él prometió en Juan 14 que Él vendría y se iba a tomar a sí mismo, porque nosotros somos su cuerpo, ¿ok? Así que Jesús habló en Juan 14, vendré y me tomaré a mí mismo
para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que hemos visto esta primera parte, la he tratado de hacer de 30 minutos exactos. Hemos compartido la palabra del Señor. Te doy gracias por estar en esta primera parte. Recuerda que es una introducción. Si llegaste tarde al arrebatamiento de la iglesia, primera parte, tienes la oportunidad ahora de escucharlo de nuevo. Si quieres ayudarnos a que la palabra corra, como siempre, toma este video, pégalo en tu muro, compártelo con alguien. Siempre dejamos un link, un enlace para aquellos que como gesto de amor quieren ayudarnos a que la palabra siga corriendo con una ofrenda de amor. Nadie está en obligación, pero toda ofrenda siempre es bien recibida y confío en ese corazón de gratitud. No nos caracterizamos por andar llorando. Yo no te estoy llorando, todo lo contrario, te estoy invitando al privilegio, que consideres que es un privilegio sembrar. Ok, bueno, gracias y paz a sus vidas. Vamos a entrar la próxima semana a ver, por ejemplo, si no hay arrebatamiento, ¿cómo es que Apocalipsis, por ejemplo, hasta el capítulo 3 nombra la palabra iglesia? Después no está la palabra iglesia. Es más, mira, te voy a dejar ahí un caramelo. Te voy a dejar un detallito ahí, Apocalipsis capítulo 4. Me iba a ir, pero ya les voy a dejar algo más ahí para que se pongan a pensar. 4.1. Bueno, ya se desaparece la palabra iglesia, no aparece nunca más la palabra iglesia, no se habla de ancianos ni de pastores, no se habla de iglesia constituida, no se habla de nada, salvo los evangelistas, los 144.000 que son judíos, hebreos, que tienen el mensaje, el propósito de testificar a ellos mismos, porque Dios está tratando con el día de retribución, ¿ok? Y entonces Apocalipsis 4.1 dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz me dijo, como de trompeta, me dijo, que estaba hablando conmigo, me dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y ahí le empieza a mostrar un montón de cosas. Y una cosa que me llama la atención, empieza a mostrarle la tribulación, que aparecen, ¿verdad?, los 24 ancianos. Y los 24 ancianos, fíjate, ¿quiénes son los 24 ancianos que él ve en el cielo? Ya no está la iglesia. Y ahora sube Juan y ve 24 ancianos. ¿Quiénes son? Mira el verso Apocalipsis 4. Verso 10, y los 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono y adoraban al que vive por los siglos de los siglos y alzaban sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Estos 24 ancianos simplemente son gente que habían sido redimidos. Estos no son otra cosa más que una representación de la iglesia. Dice que ellos cantaban un cántico. Y dice que habían sido redimidos. El cordero era inmolado. Los ancianos estaban en pie. Tenían cuernos y cantaban que tú nos has redimido. Mira el verso, capítulo 5, verso 9, hablando de los ancianos, los seres vivientes. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado por tu sangre, nos has redimido para Dios. Así que los 24 ancianos en la iglesia, ¿quiénes son redimidos? Nosotros somos los redimidos, nosotros somos la iglesia. Así que esa visión de los 24 ancianos arriba en el cielo no es más que una representación. El verso 8 dice que eran los ancianos que tenían arpa y estaban cantando, tú nos has redimido. Esos 24 ancianos no son más que una representación de la iglesia. Después de ahí, pues nos vemos más iglesia hasta el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí te dejo con este enlace y con este video. Espero que haya sido de bendición. El próximo domingo, esto lo vamos a poner en radio, pero si tú lo estás viendo en internet, el próximo domingo a las 8 de la noche, no te olvides, la segunda parte de esta conferencia. Vamos a estar 3 domingos hablando del libro de Apocalipsis, el arrebatamiento, las trompetas, los sellos. ¿Quiénes van a entrar a reinar en el milenio? Te va a sorprender. Un abrazo, gracias y paz. No te olvides compartir este video en tu muro o con otras personas que necesiten escuchar esta palabra. Velo varias veces hasta que lo puedas entender. Anota los versos para que lo puedas compartir. Recuerda, Generación de Gracia no es más de lo mismo. Un abrazo, bendecidos.